palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Presentamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes que están en este caminar de las manos de la Santísima Virgen María, a todos los peregrinos que nos acompañan en esta Eucaristía. Especialmente oramos por el Grupo Caminos de Paz de Panamá, por la Parroquia Miguel Alturra de Ciudad Real, Parroquia Valdepeñas de Ciudad Real, Parroquia de San José de Pontevedra, en Tuy Vigo. Oramos también por los peregrinos que nos visitan de Córdoba Centro, Grupo de Fátima, el grupo también de Córdoba Puente Enid, de la Parroquia de Santiago, para que el Señor y la Santísima Virgen María, que nos acompañan y nos llevan siempre de su mano, nos guíen siempre por el camino del bien, del amor, de la santidad, orando por las necesidades de cada uno de ustedes, de sus familias, por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, por la paz del mundo, la paz de nuestros corazones. Por eso, con un corazón lleno de la gracia de Dios, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras.
Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me rodeas de cantos de liberación. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz del día, y lo que digáis al oído se escuchará en las recámaras, desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién hay que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Muy apreciados hermanos y hermanas, bien decía el apóstol Pedro cuando acompañaba a Jesús en el monte Tabor: Señor, qué bueno es estar aquí. Y hoy, como peregrinos, como comunidad cristiana, también nos sentimos alegres al sentir la presencia del Señor, acompañado de la maternal presencia de su Santísima Madre, la Virgen María, quien nos acompaña, quien nos custodia, quien nos cuida e intercede ante su Hijo por nosotros. Y por eso la alegría de estar aquí es sentir cada vez más como Dios, a través de su Hijo Jesucristo,
nos sigue llamando a perfeccionar nuestra vida, a seguir transformando nuestra vida en ese querer obrar el bien, en ese querer procurar el bien para los demás y para nosotros mismos. Y por eso, escuchando la lectura de este día, cuando vamos culminando esta semana del tiempo ordinario, vamos viendo cómo el Señor continúa motivando a su comunidad, motivando a cada uno de sus discípulos, a aquellos que lo seguían. Veíamos cómo el Señor decía la palabra, comenzaba diciendo, miles y miles de personas se agolpaban para escuchar al Señor. Y creo que estamos en un lugar también donde multitud de personas se acercan a venerar a la Santísima Virgen María, pero también a escuchar la voz de Dios a través de ella, a escuchar a esta Madre que siempre nos habla en lo profundo de su corazón. Y es sentir cómo a través de esa Madre Celestial, cada uno de nosotros sentimos esa acogida, sentimos ese recogimiento del amor del Padre y de la Virgen María para seguirlo más de cerca. Y comenzaba el Señor diciendo algo muy especial a sus discípulos y a aquellos que estaban allí. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y hoy llama la atención propiamente eso, como la palabra de Dios nos invita a la sinceridad y a la transparencia de nuestra vida, de nuestro ser y de nuestro actuar con los demás. Es sentir cada vez más como el Señor no solamente hablaba, sino también manifestaba con sus obras lo que es verdaderamente el Hijo de Dios. Ese procurar hacer el bien, ese manifestar el amor de Dios a través también de las buenas obras. Saber cada vez más cómo Dios toca nuestro corazón es propiamente eso. Convencidos del amor de Dios, convencidos de esa presencia del Señor en nuestro corazón, que nos alienta a seguirlo, pero con un corazón sincero, un corazón dispuesto, un corazón amable, transparente y sencillo para glorificar su santo nombre. Recordamos aquella oración sacerdotal. Gracias te doy, Padre eterno, porque no te revelaste a los sabios y entendidos, sino a los sencillos y humildes de corazón. Y qué mayor ejemplo que la Madre Celestial, cuando Dios la elige para ser la Madre del Salvador, para aquella que fuera el sagrario, la custodia de la fe, que nos llegaría a través de ella, nacería el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, que con esa humildad, esa sencillez, esa transparencia de su vida, aquella mujer sin mancha y sin pecado, fue llevando a su Hijo y a la humanidad a vivir las grandezas del amor de Dios. A eso nos invita la palabra de Dios hoy, a reconocer en medio del mundo que muchas veces vive de apariencias, vive de hipocresías, en ser otras personas distintas o tal vez de doble cara, a poner la mirada en el Señor, a poner nuestra mirada en el amor de Dios, a sentir cómo Dios toca nuestro corazón, cómo Dios nos invita cada vez más a eso, a no predisponer nuestra vida para tantas cosas que el mundo nos presenta, que el mundo nos ofrece. Un mundo tal vez llamativo, un mundo tal vez donde nos quiere apartar de ese amor de Dios, en un sincretismo religioso, en tantas ideologías, en tantas corrientes que van surgiendo día tras día. Es ahí, no predisponer nuestro corazón, sino con esa mirada, como decía hace un momento, ante la presencia del Señor, y nuestra mirada en aquella Madre Celestial, tierna, frágil, sencilla, que con una mirada dulce nos lleva siempre a reconocer que en la sencillez de la vida, en la novedad de la vida, está la presencia del Señor. Vivir una vida tranquila, una vida sencilla, una vida amable con los demás. Reconocer al otro como el hermano, la hermana. Reconocer al otro como parte de nuestra vida de fe. Sentirnos todos discípulos de ese amor de Dios, ese convencernos cada día más de esa presencia amorosa de Dios. Es lo que no podemos perder, la novedad del misterio, que tal vez la rutina, que tal vez la tradición, que tal vez muchas veces la costumbre nos va haciendo perder esa novedad. Y esa novedad se reconoce en la transparencia y en la sencillez de nuestra vida.
porque el orgullo, la hipocresía, la vanidad nos van alejando cada día más de esa presencia del Señor. Por eso qué bueno es tratar cada día más de imitar al Señor, imitar a la Santísima Virgen María, que con sus grandes virtudes, con ese testimonio de amor, poder ser reflejo vivo de esa alegría del Padre Eterno. Igualmente imitar la vida de estos pastorcitos, que miramos propiamente esa sencillez de vida y contemplando ese gran misterio, poder reconocer que Dios obra en cada uno de nosotros. Y al final del Evangelio, decía también el Señor, no tengan miedo, tal vez a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir propiamente el amor de Dios. A Él lo que nos invita y nos recordaba totalmente San Juan Pablo II, cada vez más que tenía la oportunidad en el Encuentro Mundial de Juventud, pero también continuamente invitaba a eso, a no tener miedo a seguir al Señor, no tener miedo en abandonarnos en las manos del Señor, no tener miedo de sentir cada vez más que Dios obra en nuestra vida. Tengamos miedo de aquellos que buscan acabar con nuestra vida, nuestra espiritualidad, que buscan cada vez más acabar el misterio de Dios, aquellos que tratan de desviarnos por otros caminos distantes a la presencia del Señor. A eso es lo que es tener miedo, ese tener miedo a no amar a Dios, ese tener miedo de no buscar cada día más esa presencia de Él, porque nos vamos apartando de esa misericordia del Padre. A eso sí hay que tenerle miedo. Pero no tengamos miedo a aquellos que buscan cada día más alejarnos. No tengamos miedo de ese seguir al Señor, perdón. Sintamos como Dios obra en nuestra vida, la fuerza del Espíritu del Señor nos alienta siempre a estar firmes y convencidos en ese sentirnos amados por el Padre. Ese sentimiento de amor, ese sentimiento de fidelidad, esa respuesta al amor del Padre es la fuerza que nos lleva siempre por esos caminos y esos senderos de amor, de alegría y de paz. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, que a través de esta especial intercesión, que a través de esa compañía, cada vez más nosotros sintamos ese deseo de ser fieles en esa búsqueda constante del amor del Padre. Tengamos ese deseo de seguir escuchando la voz de Dios, para que interiorizando esa voz, para que escuchando la voz del Señor y viviéndola en nuestra vida y en la práctica de las buenas obras, poder saber que Dios sigue transformando nuestros corazones en ese fiel discipulado, en ese sentirnos todos parte de esa sinodalidad que la Iglesia está viviendo y estamos viviendo todos, de caminar juntos hacia ese ideal de santidad. Que el Señor, Nuestra Señora de Fátima y el Espíritu Santo nos bendiga y nos acompañen siempre. Amén. Imploremos, hermanos y hermanas, la misericordia de Dios Padre Todopoderoso y oremos para que escuche las peticiones de quienes tienen en Él toda su esperanza. A cada una de las súplicas respondemos: por intercesión de la Santísima Virgen María, escúchanos, Señor. Por los obispos, sacerdotes y religiosos de la Santa Iglesia, para que correspondan a su ministerio con una vida santa, roguemos al Señor. Por intercesión de la Santísima Virgen María, escúchanos, Señor. Por la paz entre las naciones y el progreso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Por intercesión de la Santísima Virgen María, escúchanos, Señor. Por los enfermos, los impedidos, los ancianos y cuantos no han podido venir a nuestra celebración, para que, presentes en espíritu, obtengan los bienes de Dios, roguemos al Señor. Por intercesión de la Santísima Virgen María, escúchanos, Señor. Por esta asamblea, reunida en el nombre de Cristo, para que crezca en la fe, en la esperanza
y en el amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Por intercesión de la Santísima Virgen María, escúchanos, Señor. En un momento cada uno, presentémosle al Señor por intercesión de la Virgen María sus intenciones, necesidades, sin nunca olvidarnos también de darle gracias a Dios por tantos favores que nos concede día tras día. Ayuda, Dios de bondad, a tu iglesia, que con tu constante misericordia, para que en medio de las dificultades de este mundo, se alegre con sus beneficios en la tierra y alcance los dones del reino futuro. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. Acepta la súplica de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, antes de la bendición, vamos a hacer también la bendición de los objetos religiosos. Quienes tengan en sus manos los artículos para bendecir, vamos a ponerlos también al frente para recibir la bendición del Señor, para que los bendiga y los acompañe en este caminar. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, aleje de vosotros toda adversidad y os conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él os dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Y así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos y lleguéis a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, los acompañe y los bendiga siempre. Amén. Llenos de la alegría de sentirnos amados por el Señor, podemos ir en paz. El Señor y la Virgen María los acompañen siempre.